Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar estas dos tapas de cajas de galletas. ¡Empezamos! Una vez ya hemos limpiado nuestras tapas, voy a pasarle una lija de grano medio. Esto no es imprescindible, pero siempre nos ayudará, sobre todo cuando trabajamos con metal y plástico, a que cualquier cosa que apliquemos encima tenga una mejor adherencia. Seguimos preparando la superficie y es el turno de aplicar una imprimación todoterreno, que sea apta para materiales no porosos. Nos ayudará a que todo lo que vayamos a aplicar encima tenga una mejor adherencia y que la tapa, al ser de metal, no se nos oxide. Lo voy a aplicar con esponja, pero también lo podéis hacer con pincel. Y lo vamos a dejar secar muy bien. Una vez seca la imprimación pasamos ya al color y el primero que voy a aplicar va a ser pintura tiza en blanco antiguo. Paso a hacerle el decoupage. Voy a utilizar estas dos servilletas, una en cada una de las tapas, en tonos neutros, muy elegantes, y en el canal creo que no he hecho nunca nada con los Reyes Magos, así que esta servilleta me encanta y hoy es el día. Y como siempre, lo primero voy a recortar el diseño que quiero pegar, en este caso el ángel. Lo podemos hacer rasgando con la mano o con un pincel humedecido en agua. Retiramos dos de las tres capas que lleva la servilleta, como siempre, y nos quedamos con la del diseño. Coloco la servilleta en el lugar donde quiero que vaya y vuelvo a retomar el pincel humedecido en agua y voy a recortar la zona que me sobra. Ahora ya paso a pegarlo. Sin mover mi angelito del sitio, levanto la servilleta y lo voy a pegar con medium para decoupage. También podéis utilizar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Aplicamos una capa muy finita, la extendemos y ya colocamos nuestra servilleta. Un plástico encima y con un trocito de papel del centro hacia afuera vamos pegando. Y terminamos de fijar nuestra servilleta. Y terminamos aplicando una nueva capa de la misma cola por encima del centro hacia afuera y dejaremos secar. Y hacemos lo mismo con la otra servilleta. Ya pasamos a integrar la servilleta y para ello voy a utilizar esta pintura acrílica en el tono organza. Yo tengo aquí mi carta de colores, yo os aconsejo que os hagáis vuestra carta de colores con las pinturas que tengáis en casa porque así se os facilitará muchísimo más a la hora de escoger el fondo. Porque la pintura, ya lo he dicho en varias ocasiones, cuando está fresca es más clarita que cuando se seca. Este es el tono que voy a escoger. Y en realidad es este gris clarito. ¿Veis que queda más oscuro? Bueno, pues haceros vuestra carta de colores y veréis cómo es más sencillo escoger los tonos. Nos vamos a preparar estos dos tipos de pinceles, uno de estarcir y otro en forma de abanico. Mojamos en la pintura, descargamos el exceso y vamos a ir de manera suave trazando unas líneas. El siguiente color, este tono, yute.
y utilizamos el pincel de abanico. Vamos a hacer estas otras líneas más marcadas. Para darle color al borde voy a utilizar pintura tiza metalizada en el tono bisol. Con un pincel que esté viejecito, así abierto, despelujadito, y la misma pintura voy a difuminar los bordes, ya que la lata tiene el canto redondo y no puedo hacer un corte perfecto. Así que manchamos con la misma pintura el pincel, descargamos el exceso y difuminamos hacia adentro. Antes de seguir decorando, voy a barnizar las dos piezas con un barniz en acabado satinado. Siguiente paso, hacerle unas estrellas que brillen, y para ello voy a utilizar estos dos productos, pasta de relieve en estos dos colores, polvo de hadas y oro. Y me voy a ayudar de unas plantillas. La estrella que guía a los Reyes Magos la voy a hacer en color oro. Y el resto de estrellas en el color polvo de hadas. Y ahora lo vamos a dejar secar. Esta pasta, cuando está seca, brilla mucho más. Pasamos a la decoración. Yo lo voy a colgar en la pared y los voy a unir. Podríais ponerlos por separados, o incluso, si no lo queréis para la pared, colocarles una peanita y tendríais una decoración muy bonita. Para unirlos, un orificio con un punzón y otro para colgarlo. Voy a utilizar distinta decoración navideña y una cinta. Y lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Y yo ya lo doy por terminado. La decoración que veis aquí en el centro la he pegado por separado, la mitad en cada una de las tapas. Así parece que sea todo un bloque, pero cuando queramos guardar la decoración
así ocupa menos espacio. Ahora os lo muestro con más detalle. Y ya habéis visto, aprovechando un par de tapas de caja de galletas, esta es la decoración que podemos hacer, elegante y fácil. Protagonistas, los 3 Reyes Magos, y aunque yo soy más de Papá Noel, me encanta cómo ha quedado. Espero que os guste y si es así, como siempre, me ayudaríais muchísimo si le dais dedito arriba y compartís el vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.